Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las líneas notables en los triángulos. Bueno, vamos a estudiar nosotros las líneas notables y vamos a definir cada uno de ellos. Solamente existen 5 líneas notables, que son la cebiana, la mediana, la mediatriz, la altura y la bisectriz. Vamos a empezar primero con la más simple o la más sencilla, que es la cebiana. ¿Qué nos dice? Dice que es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo a cualquier punto del lado opuesto. Ahí tenemos el gráfico, tenemos una cebiana que ha sido trazado de uno de los vértices del triángulo al lado opuesto. Ojo, en un triángulo puede haber 3 cebianas como máximo, ¿no? Uno de cada vértice. Ahí solamente hemos graficado una sola cebiana, que solamente es como un segmento que ha sido trazado de uno de los vértices del triángulo. Nada más. Ahora, vamos a definir qué es una mediana. Dice, es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo al punto medio del lado opuesto. ¿Sí? A diferencia de la cebiana, ya la mediana, ¿qué hace? Divide al lado opuesto del triángulo en dos lados o en dos segmentos iguales. En este caso sería AM y MC. Esos dos segmentos son iguales. Y BM sería mediana. Ojo, solamente lo divide al lado opuesto siempre y cuando BM sea mediana, porque si es una cebiana no lo divide. Así que tengan en cuenta. Ahora tenemos la bisectriz. Creo que ya hemos hablado también en el tema de ángulos que es una bisectriz, pero también es importante resaltar que también existen bisectrices dentro de un triángulo. Dice, es el segmento de bisectriz del ángulo de un triángulo. Esta puede ser interior o exterior, dependiendo del ángulo. Por ejemplo, en el primer gráfico tenemos una bisectriz interior, ¿sí? Que divide, ojo, al ángulo en dos ángulos iguales, que sería una bisectriz interior. Pero también puede ser una bisectriz exterior. Estamos partiendo de la bisectriz del mismo ángulo, pero en este caso fuera del triángulo, que divide también al ángulo en dos ángulos iguales, en este caso teta y teta. Ojo, en el problema te tiene que especificar si la bisectriz es interior o exterior. Continuamos. Punto de mediatriz. La mediatriz, ojo, ya no es de un segmento. La mediatriz es una recta. Acuérdense, es una recta perpendicular trazada en el punto medio de dicho lado. Por ejemplo, ahí en el ejemplo de la gráfica tenemos la mediatriz L, que está dividiendo o que está cayendo de manera perpendicular al lado AC. Y divide al lado AC en dos lados iguales, en este caso AM y MC. Ojo, como la mediatriz es perpendicular a AC, siempre forma un ángulo de 90 grados, siempre, porque es mediatriz, es una característica importante. Ahí por eso dice L es perpendicular a AC. Se dice que L es mediatriz de AC. ¿Sí? Muy importante, chicos. Y por último tenemos la altura. Es el segmento perpendicular trazado desde el vértice de un triángulo al lado opuesto o a la prolongación. Ojo, eso o a la prolongación también es algo importante. ¿Por qué? Porque la altura no siempre va a estar o va a caer dentro del triángulo, también puede caer fuera, o sea, en la prolongación de uno de los lados del triángulo. En el primer ejemplo tenemos un triángulo acutángulo. En un triángulo acutángulo, obviamente que la altura va a caer dentro del triángulo. Ahí está, una altura y forma un ángulo de 90. Y en el segundo triángulo vemos un triángulo ya no acutángulo, sino un triángulo obtusángulo. Y en este caso, si nosotros trazamos de uno de los vértices del triángulo obtusángulos, la altura va a caer en la prolongación de uno de sus lados. Así que tengan en cuenta eso, chicos. Tienes que especificarte qué tipo de triángulo. Y si no lo dice, pueden tomar las dos opciones. Ahora, algunas propiedades generales importantes. Ahora, aquí tenemos tres propiedades que son de la bisectriz principalmente. ¿Sí? Primero tenemos en el primer gráfico tenemos ángulos formados por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces, para nosotros poder calcular el ángulo formado por esas dos bisectrices, simplemente x será a la mitad del otro ángulo de donde no parte la bisectriz, en este caso sería phi. X sería la mitad de phi. En el segundo gráfico tenemos dos ángulos internos que forman un ángulo dentro del triángulo, en este caso el ángulo X. ¿Qué nos dice la formulita? Nos dice que X sería igual a 90 más la mitad del ángulo de donde no parte la bisectriz. En este caso sería phi medios. Y en el tercer lugar tenemos ángulo formado por dos bisectrices exteriores. ¿Qué nos dice la propiedad? Que X sería igual a 90 menos
la mitad del ángulo de donde no parte la bisectriz exterior. En este caso sería omega entre 2. ¿Sí? Tengan en cuenta estas propiedades porque en algunos problemas vamos a utilizarlos. Primer ejemplo, me dice hallar el valor de x. Ahí tenemos el triángulo. Ojo, si ustedes observan en la gráfica, tenemos dos bisectrices interiores. ¿Sí? Dos bisectrices interiores, ojo, y nos dan el valor de x, que está justamente al costado del ángulo que forman las bisectrices. Dice, sea y el ángulo formado por las bisectrices. Entonces, o sea, y es el que va a estar al costado de x. No lo puedo poner ahí, pero lo estoy nombrando en la solución. Entonces, y, como está formado por dos ángulos internos, vamos a utilizar la propiedad anterior, que nos dice que y sería igual a 90 más la mitad del ángulo que está arriba, que sería 80, entre 2. Entonces, y sería igual a 130. Pero no nos están pidiendo y, nos están pidiendo x. Pero y sería el suplemento del ángulo x. Por lo tanto, x más y sería igual a 180. O tómalo como un ángulo llano, ¿no? X más y es igual a 180. Como y es igual a 130, por lo tanto, x va a ser igual a 50. ¿Sí? Ejemplo número 2. En la gráfica AP es mediana. Hallar omega. Ya, como nos dicen que AP es mediana, por lo tanto, divide el segmento BC o al lado BC en dos lados iguales, que sería BP es igual a PC. Por lo tanto, solamente igualamos esos dos segmentos. Entonces decimos que 4W omega menos 25 es igual a 2W omega más 5. Despejamos omega, sería 2 omega es igual a 5 más 25, sería 2 omega es igual a 30. Por lo tanto, omega sería igual a 15. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Aquí les dejo 4 problemitas para que ustedes puedan practicarlo en casa. Que tengan muy buenos días.